Buenos días a todos. Aquí estamos de nuevo con San Felipe Neri, la segunda parte y la última parte de lo que hemos preparado sobre este santo, cuya fiesta la celebramos el martes pasado, el día en que comenzamos la reapertura de los templos en la Arquidiócesis de Miami. Habíamos hablado cómo San Felipe Neri en el 1548, a los 33 años de edad, siendo un laico de una vida pastoral evangélica muy activa, de una tremenda espiritualidad, había fundado a esa edad y en ese año, con unos cuantos amigos, seguidores, una confraternidad que se llamó Confraternidad de la Santísima Trinidad para los peregrinos y convalecientes. Y el propósito, dijimos, que era atender a los enfermos y ante todo los peregrinos pobres que llegaban por miles a la ciudad de Roma. Eran los centros de mayor peregrinación en toda Europa en ese momento. Y también cuidaba a los enfermos cuando salían de los hospitales. Como mencioné, los hospitales ni remotamente se parecen a un hospital de hoy en día. Simplemente era un edificio donde iba el enfermo, pero la familia era quien lo tenía que atender, alimentar, bañar, cuidar y estar con el enfermo hasta que muriera si moría. Muchos enfermos eran pobres, las familias no podían hacer este tipo de trabajo y entonces ese era el ministerio de la confraternidad de la Santísima Trinidad de los peregrinos y convalecientes. 3 años más tarde es que San Felipe se ordena en el 1551, el 23 de mayo, a insistencia del confesor. Curiosamente, por mucho tiempo él no quiso ser ordenado sacerdote, se sentía que no era digno, como si alguien fuese digno del ministerio sacerdotal, pero lo sentía muy profundamente y decía que no, pero a insistencia de su confesor finalmente accedió. Hay que entender el contexto histórico, las cosas hay que ponerlas en su momento para entender. El confesor consideraba de que si se ordenaba iba a tener una plataforma mayor, un alcance mayor. Las cosas no han cambiado mucho en todos estos siglos desde entonces. Y también le daba cierta seguridad personal porque era un momento en la iglesia donde un laico que predicara, un laico que tuviese en su casa reuniones con amigos donde hacían oraciones, lecturas, reflexionaban, cantaban, pues se miraba con bastante sospecha. La reforma protestante había comenzado en el 1515 con las famosas declaraciones de Martín Lutero en Alemania, y ya se había expandido por Europa y este tipo de acción ministerial de un laico era no bien vista, y entonces finalmente accede a ordenarse. Realmente ya en ese momento de su ordenación, en el 1551, a los 36 años de edad, ya era un gigante de la fe San Felipe. Era un hombre de un amor a Cristo enorme. Su santidad estaba enraizada en una relación muy personal, muy íntima con Cristo, que lo había vivido y lo había cultivado desde muy joven como laico. Su vida espiritual no comienza con la ordenación sacerdotal, simplemente comienza con su bautismo y que va creciendo y desarrollándose en la vida de este hombre como un laico valiente y comprometido con Cristo, con la Iglesia, con los pobres y con el Evangelio. En el 1556, a los 3 años de haberse ordenado, él comienza una serie de reuniones muy informales y poco estructuradas, lo hacían en las noches. La razón era muy sencilla, iban gente que la mayoría trabajaba y tenían solamente tiempo en las noches, muy parecido hoy en día, muy incómodo, porque ni siquiera la luz de gas existía en ese siglo, en el siglo XVI, reuniones a la luz de las velas, digamos que entre penumbras, por decirlo así. En esas reuniones se oraba, se cantaban himnos, se hacían lecturas bíblicas, se leían textos de los padres de la iglesia, del martiriológico. Después había una charla muy informal y la gente después compartía abiertamente sobre cualquier asunto religioso, lo que habían sentido, lo que habían escuchado, muy parecido a lo que hacemos en muchos de nuestros grupos hoy en día en la iglesia. Era un compartir básicamente de la fe. Los himnos que ellos cantaban eran conocidos como oratorios. Es un estilo de música muy propia del Renacimiento y del Barroco.
Y los oratorios eran cantos donde lo que se cantaba era un tema bíblico. Por ejemplo, vamos a decir la historia de Noé y el arca. Pues se hacía un canto alrededor de los versículos de la historia de Noé y del arca de la alianza, eso tan conocido de nosotros, ¿verdad? Se llamaban oratorios. Curiosamente, hay un compositor de música, quizá uno de los más importantes en este momento de la iglesia y que marcó a la música litúrgica hasta hoy en día, que era uno de los músicos principales de la Basílica de San Pedro y de la Basílica de Santa María la Mayor, el famoso Giovanni Palestrina. Giovanni Palestrina, si lo buscas en la internet te vas a quedar así, wow, un laico que era también de una gran fe y muy comprometido, y su compromiso era con la música litúrgica, fue el que realmente desarrolló en Roma la música litúrgica polifónica de muchas diferentes voces. Es bellísima la música de Palestrina. Era uno de los discípulos de San Felipe Neri en esas reuniones de noche. Paradójicamente, el hermano, 2 hijos y la esposa de Giovanni Palestrina murieron en una pandemia también, en 3 años diferentes, en el 1572, 1575 y en el 1580. Cuando lo leí dije, qué ironía, ¿no? Estamos contando esta historia de San Felipe Neri y estos personajes alrededor de la vida de San Felipe Neri en un momento también de pandemia. Pero me llamó muchísimo la atención porque a mí la música de Giovanni Palestrina siempre me pareció una música litúrgica bellísima. No es práctica hoy en día para nuestras misas, pero no deja de ser una música profundamente espiritual. Estas reuniones, ya siendo incluso sacerdote, levantaron rápidas sospechas de que eran reuniones de herejes protestantes entre ciertos prelados de la alta jerarquía de Roma, que claro, le molestaba mucho la personalidad y la espiritualidad y la forma de vivir su sacerdocio, San Felipe Neri. Empiezan a comentar de que eran reuniones de herejes protestantes. Como dije, 39 años antes, en el 1517, había comenzado la reforma protestante. Porque reuniones nocturnas, reuniones donde se mezclaban laicos y clérigos, donde se leía la Biblia, donde se compartía informalmente temas de espiritualidad, donde se cantaban himnos, era causa de muchas sospechas. Y especialmente porque era todo en italiano. Se adelantaron también en su época enormemente San Felipe Neri. El texto bíblico no lo leían en latín, los signos no eran en latín, era en el italiano del momento. También era una espiritualidad que de cierta forma levantaba sospecha por esto, enfatizaba mucho la relación personal con Cristo, enfatizaba mucho lo afectivo. Veníamos de una larga tradición de teología escolástica, donde el tema de la afectividad y el tema de la relación personal con Cristo no era muy acentuado, era una teología muy aquí, muy de la razón, sino que aquello olía raro porque hablaba mucho de la inspiración personal de cada individuo. Pero San Felipe no era ningún hereje, ni era ningún cismático. San Felipe era un hombre muy eclesial, de una fe desde la iglesia, dentro de la iglesia y con la iglesia, muy a lo Francisco de Asís, 300 y pico años antes de San Felipe. Y lo que ocurrió fue que con el tiempo, con la simpatía, el humor, el carácter, la transparencia, la libertad con que él se manifestaba, pues se fue ganando la aprobación informal en ese momento del Papa, de los cardenales, nobles, incluso de los pobres. Felipe lo que hizo fue llenar un vacío muy grande que había en la iglesia de Roma en ese momento. La necesidad de orar en grupos pequeños, la necesidad de reflexionar en grupos, de compartir, de cantar en tu propio idioma, fuera de la rigidez litúrgica del momento. La gente buscaba algo informal, algo que fuese menos controlado. Cuando yo meditaba y veía esto, digo, Dios mío, se adelantó 500 años. Le ofreció a la iglesia institucional espacios más relajados, más calmados, menos estructurados, donde la gente podía crecer y donde la espiritualidad pudiese florecer. Habían miembros
de la jerarquía en sus grupos, sacerdotes, y algunos de ellos tres de ellos llegaron a ser incluso cardenales. Era una santidad muy profunda, muy personal, pero siempre dentro de la iglesia. El énfasis de su espiritualidad es el amor. Amar y ser amado era parte esencial de lo que San Felipe Neri había vivido toda su vida. Sus momentos de oración más íntimos, como mencioné anteriormente, eran las catacumbas de Santa Domitila, donde allí él encontraba esa cercanía a través de los mártires con Cristo. Y ahí tiene la experiencia en el 1545, 6 años antes de ser sacerdote, donde sintió que su corazón se inundaba de un fuego de amor muy grande, y la famosa frase de él, para, no puedo más, le dice al Señor en ese momento. O sea, que era un hombre que muy pronto en su vida se abrió totalmente, de una forma tan limpia, tan transparente, a llenarse del amor de Dios. Descubrí que en el mismo año que nació San Felipe Neri, nació otra gran reformadora, que también su acento estaba en la relación personal con Cristo y en la dimensión afectiva de la oración, y fue Santa Teresa de Ávila. Nació en marzo de 1515 y en julio 21 nacía San Felipe Neri en Florencia. Me pareció fascinante que lo que hace el Espíritu en la iglesia, ¿verdad? Una en la península ibérica, el otro en Italia, nunca se conocieron. Creo que si se hubiesen conocido, se hubiesen entendido de mil maravillas estas dos personas. Cuando se ordena en el 1551, curioso, su primer deseo es ser misionero en India, pero sus amigos lo persuaden para que se quede en Roma, porque le dicen: en las calles de Roma necesitamos también obra misionera y obra evangelizadora. Entonces decide no irse a la India. 5 años más tarde, después de haber comenzado de ordenarse y 3 años más tarde de haber comenzado estas reuniones informales, estas reuniones eventualmente van a dar a luz a una congregación o fraternidad o instituto de vida religiosa, que hoy en día es conocido como Congregación del Oratorio. Son sacerdotes diocesanos, y eso es lo que él siempre quiso, no sacerdotes religiosos de una congregación religiosa, pero que tuviesen un gusto evangélico, un sabor y carácter que ya él había desarrollado en su vida como laico. Y quería que estos sacerdotes que iban a empezar a reunirse formalmente y que daría a luz al famoso oratorio, pues mantuviesen su carisma y su compromiso diocesano, pero de una vida lo más sencilla y encarnada en el pueblo. En esto San Felipe Neri fue un genio también, de crear un modelo de vida religiosa para sacerdotes diocesanos, pero con un espíritu profundamente evangélico. Como era algo nuevo también, no le fue fácil conseguir la aprobación, porque, repito, era una mezcla de sacerdotes y laicos que se reunían. Va surgiendo este grupo entre los sacerdotes. Todo el mundo tenía la oportunidad, por así decirlo, de predicar, de decir algo, pero eventualmente, y bastante tarde, y fue en el 1575 que el Papa Gregorio XIII le aprueba este modelo de vida sacerdotal diocesana, pero con elementos y con un sabor profundamente de vida evangélica. La sede de esta oratorio eventualmente va a ser la famosa iglesia que yo les mencionaba al principio, la Chiesa Nuova, como se conoce hoy en día en Roma. Cuando se la entregan a ellos, una iglesia muy pequeña, la tienen que derrumbar, hacer una iglesia enorme, la que puedes conocer hoy en día en la internet, barroca, y es el lugar que hoy cobija su cuerpo y las reliquias de su corazón. Le voy a leer una cita que me gustó muchísimo. Dice: San Felipe no estaba hecho para las cosas a medias. Esa frase me encanta. El hombre no quería las cosas a medias. Definitivamente era o
o caliente o frío, pero no le gustaba nada tibio. Quería que aquellos que desearan entrar en su comunidad, el oratorio, permanecieran sacerdotes seculares o diocesanos, pero que tuviesen el espíritu evangélico de los religiosos. Para hacer entender que también el clero diocesano está llamado a vivir sin reserva las huellas de Jesús en la observancia de cuanto el mismo Jesús dice. Si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y entonces ven y sígueme. El ejemplo de los apóstoles es la enseñanza oficial de Jesús. Han dejado todo para seguir al Maestro. Felipe tenía un espíritu muy libre, y aquí es donde viene su genio de formar este nuevo grupo sacerdotal diocesano. Tenía un espíritu muy libre y quería que en la donación a Dios estuviese siempre la libre voluntad. No quería superiores. Por eso quiso a sus discípulos sin votos, con capacidad de poseer, poder tener, pero para hacer obras buenas de amor en libertad de espíritu y en un régimen democrático en la vida de la comunidad. ¿Qué significa? Que los oratorios no tienen un superior. El que dirige el oratorio es igual entre todos. Yo cuando lo leí dije, wow, esto creo que es muy posible hacerlo hoy en día en nuestras parroquias, incluso entre nosotros mismos, ¿no? Se necesitaría un poco de valentía a los San Felipe Neri. Pero no hay superiores, no hay votos, lo que tienes lo puedes tener, pero es para ayudar a los demás. Y lo importante, lo que dice este texto es mantener la libre voluntad. O sea, yo quiero hacer esto y lo puedes hacer, pero siempre en un espíritu evangélico. ¿Qué significa espíritu evangélico? En un espíritu de sencillez, en un espíritu de una entrega generosa, sin mucho aspaviento y con mucha alegría. Me pareció genial y creo que es algo que podamos recuperar hoy en día. Incluso los oratorios que se fueron regando por Europa, cada oratorio es autónomo, no hay una casa madre que gobierne, no hay un superior general que diga, cada oratorio tiene su propia independencia. Algo que hizo, que me pareció maravilloso, fue desarrollar lo que podemos llamar excursiones. Eran caminatas que comenzaban de una iglesia a otra. Como todo lo que él hizo comenzó de una forma muy sencilla, después se hizo un poquito más extensa. Iban cantando, hablando con la gente, iban riendo, hacían un picnic entre una iglesia y la otra. Y en el 1553 lo organiza un poco más, sobre todo en el tiempo del Carnaval de Roma. Y lo que hacían era que toda esta gente se levantaba temprano y visitaban 7 iglesias. Las distancias, si lo ves hoy en día en un mapa, son grandes. Y terminaban en la noche la 7ª iglesia. Comenzaban en la Basílica de San Pedro y terminaban la última, la Basílica de Santa María Mayor. Incluía la Basílica de San Pablo Extramuro, que está muy lejos, también las catacumbas de Santa Domitila. Se le unía muchísima gente en el camino. Y eso lo hacían durante el carnaval. Volvemos, el mismo modelo. 7 iglesias: San Pedro Extramuro, San Pablo, San Juan Laterano, Santa María Mayore, Santo Lorenzo Extramuros, la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén y el Santuario de Nuestra Señora del Divino Amor. Búscalo en Google, pon un mapa y tú dices, oh my God. Caminaban el día entero, pero no era una caminata aburrida, no era una caminata seria, con rostros así todos compungidos. Cantaban, comían, bebían vino, se sentaban, conversaban hasta la próxima iglesia. Dicen que se hizo tan popular que eran montones de gente que durante el carnaval hacían esta experiencia de la peregrinación de las 7 iglesias. Hoy en día la vía enorme que conecta la Basílica de San Pablo Extramuro y las catacumbas de Domitila se le conoce como la vía de las 7 iglesias, en memoria de San Felipe Neri. Y eso fue desarrollando algo que todavía se practica bastante en la iglesia, que fue la devoción a las 40 horas del Santísimo Sacramento. Esa visita el día entero de sagrario en sagrario en sagrario, con estas paradas de celebrar la vida. Recuerden que eso era esencial en la personalidad de San Felipe Neri. Al mismo tiempo,
dentro de aquella alegría, y esto es importante, ¿no? Y esa fiesta, había un profundo misticismo y una contemplación del misterio del amor de Dios que lo arrebataba, lo embelesaba de tal forma que llegó un momento en que empezó a conocerse que era muy común en sus misas que él levitara. Pero era un hombre que realmente tan sencillo en su persona que lo que él decidió fue celebrar la misa del último día, ya oscura la iglesia, que había poca gente. No convirtió aquello en un show. San Felipe, con su personalidad tan atrayente, con su humor tan atrayente al mismo tiempo, reconocía y sabía que él no podía ser el punto de referencia, simplemente era un telón que se abría para que la persona siguiera el camino al encuentro con Cristo, no se quedaran con él. Y eso yo creo que es muy importante hoy en la iglesia, porque yo me doy cuenta que hay mucha gente que tiene fascinaciones con el tal sacerdote, con la monja, con la tal madre, con la otra, con la hermana, y sin darnos cuenta comenzamos un culto a la persona. Y la persona, como todos nosotros, tenemos los pies de barro, y eventualmente se nos van a descubrir los pies de barro, y entonces viene la gran crisis de fe. San Felipe siempre supo que tenía los pies de barro y no tuvo ninguna dificultad en que aceptar de que él no podía ser una persona que se le tuviese un culto. La persona simplemente pasaba a través de él y descubría a Cristo. Por lo tanto, hay un artículo que leí que le llaman el santo de las aparentes contradicciones. Me encantó esa frase, porque desde afuera, quien no conocía al individuo veía a este sacerdote pues tomando vino, el picnic, la fiesta con la gente, el carnaval, las locuras que hacía, el zapato blanco y rojo, todas aquellas historias. Y cuando lo conocías profundamente, había dentro de ese hombre un misticismo y una contemplación enorme, al punto de que había una experiencia física de ese misticismo que era la levitación. Y así, con esas aparentes contradicciones, que él va buscando una reforma de un clero muy indiferente y de una Roma eclesial terriblemente corrupta. Su personalidad, hay un escritor que la describe de la siguiente forma: era un hombre educado en todas las cosas que pasaban en el mundo. Hoy en día hubiese sido un hombre de la internet. Recibía información, compartía información con la gente de todo tipo, de lo que ocurría en Europa en ese momento. Lo describen como un hombre de modales educados, gentil, se vestía impecablemente, no, muy diferente a mi querido Francisco de Asís, con sus harapos, con sus parches y todo aquello. Esa no era la tonalidad de San Felipe Neri. Era de un humor pícaro, y le voy a contar al final una historia que es de mis favoritas. Era sencillo, pero no era un ascético tampoco, no era de los que dormía en el piso sobre piedra y se daba golpes. La vida extremadamente sencilla, pero no era ascético. Lucía y actuaba, dice este escritor, como cualquier otra persona, una persona extremadamente normal en su forma de ser y de vivir. Lo describe como un hombre moderno de su época, conocía de cultura, de música, de literatura, extremadamente cortés, con una viveza y una picardía siempre encendida en él, que nada lo apagaba. Describen su oficina y su habitación como sencilla pero moderna, no pobre pero tampoco ostentosa, muebles modernos para la época pero simples, o sea, normal, no, ni un extremo ni del otro. En otras palabras, dice el autor, un espacio que reflejaba su interior. Era un hombre que, cuando yo leo ahora su vida y me he enamorado de San Felipe Neri, era un hombre que se sentía en casa donde quiera, porque estaba en casa con él mismo. Finalmente entendió que había un hambre de Dios muy grande en su tiempo y estuvo listo a responder de una forma tan creativa y versátil que dice un autor que ni los mismos jesuitas pudieron superar la versatilidad, la creatividad de San Felipe Neri. Y curiosamente este mismo autor repite que siempre estuvieron detrás de él. Querían atraerlo cuando Felipe, ya ordenado, se manifiesta con esta enorme
creatividad y este profundísimo misticismo, pero Felipe siempre quedó como parte del oratorio porque, repito, no quería una estructura de vida religiosa, jerárquica, de superiores, de votos, de obediencia, sino una vida evangélica para los sacerdotes del oratorio. Se dio cuenta que la respuesta que él tenía que dar a lo que la gente buscaba en ese momento no podía ser el estilo monástico medieval, tenía que buscar una respuesta nueva para una iglesia nueva que estaba respondiendo en esos momentos, como hizo 330 años antes que él, Francisco de Asís. O sea, son hombres y mujeres como Teresa que siempre han estado atentos a las señales de los tiempos, qué va a estar haciendo el Espíritu y qué pide el Espíritu que respondamos en estos momentos. Felipe tiene un olfato, un instinto para darse cuenta que está pasando y buscar respuestas nuevas que sean realmente levadura. El modelo monástico no respondía, no era levadura para lo que estaba ocurriendo en Roma en estos momentos, porque es un modelo muy hacia adentro, incluso en su estructura física. Necesitaba, pues yo me atrevería a decir, un monasterio en las calles, que se lanzara la iglesia a las calles entre el pueblo más sencillo y entre un clero que resistía una vida evangélica, una vida sencilla. Busca algo más hogareño, algo más sencillo, algo más simple, y esa es la respuesta que él da. La anécdota, para terminar, que a mí me gusta muchísimo, porque es muy simpática. Tienen que entender que era un hombre que se había metido en el bolsillo desde el papado hasta el mendigo. Porque era un hombre, como estaba en casa con todo el mundo. No tenía una agenda que escondiera, ni muchísimo menos. Pero era un hombre que usaba el humor para picar a los demás. Su pet, ¿cómo se llama pet en español? Mascota. Su mascota era un mono. Y cuando él recibía a los cardenales en su oficina del oratorio, cuando el cardenal entraba a la habitación, se encontraba a San Felipe sentado en su escritorio, recibiéndolo de pies, me imagino, pero con el mono vestido de cardenal. Y cuentan de que los cardenales se quedaban en shock, porque cuando entraban no se encontraban un espejo, lo que se encontraba era un mono vestido de cardenal. Y el mensaje es claro, ¿verdad? No te lo creas. No te creas mucho estas ínfulas con todo este lujo, este esplendor y estos palacios cardenalicios, porque mira, aquí hay un mono también vestido de cardenal. Se tenían que reír. Se tenían que reír de estas inventos, por así decirlo, que él tenía para darle un mensaje a la gente: baja las ínfulas, porque aquí está el monito vestido de cardenal. Murió en la fiesta del Corpus. Murió el 25 de mayo de 1595 a los 80 años de edad. Había trabajado el día entero. Me encantó también descubrir eso. Había estado confesando y recibiendo gente el día entero, y esa medianoche tuvo una hemorragia y murió. Lo canonizaron 27 años más tarde el Papa Gregorio XV, en el año 1622. ¿Qué aprendemos? Aprendemos una cosa muy importante de este maravilloso santo. La iglesia siempre tiene que estar reinventando y recreando métodos de evangelización. No somos un museo de la antigüedad. Los museos están en las grandes ciudades. La iglesia es un cuerpo vivo en la historia. Es dinámica, es viva. Los métodos no. Los métodos cambian. Porque lo importante no es cómo yo enseño el Evangelio, lo importante es enseñar el Evangelio. Y San Felipe de Neri en esto fue un genio, creo que nos invita a nosotros a buscar nuevos métodos creativos de evangelización. Vivimos una realidad nueva en el mundo. Lo que importa es enseñar el Evangelio. Y creo que nos enseña dos cosas cómo hacerlo. Hacerlo cerca de los pobres y hacerlo con un buen humor y con alegría. Porque a nadie le gusta un santo o una santa triste. Así que San Felipe, ora por nosotros, hermano nuestro. Ayúdanos a ser creativos, ayúdanos a no perder la alegría
ayúdanos a no separarnos de los pobres. Y que, como dijiste tú la semana pasada, ayúdame, Señor, a pasar este día y yo no me preocupo de mañana. Que el Señor me los bendiga a todos.